de la semana y vamos a hacer ejercicios con respecto a comprensión. Les acabo de subir en el grupo de Classroom el archivo que vamos a estar trabajando hoy. Es un PDF con dos lecturas, cada lectura con cuatro preguntas. Entonces, les pido por favor que empiecen a revisar ese ejercicio y en esa misma publicación que les acabo de hacer, también les dejé un link, perdón, que les había compartido en algún día de la semana previa, donde les dije que podían encontrar ejercicios sobre uso de conectores, sobre relaciones semánticas, específicamente sinónimos y antónimos, y también les dije que podían encontrar algunos ejercicios de comprensión y que nada más se trataba de que ustedes se pongan a buscar. Pues cuáles les sirven, ¿no? Recuerden que vimos que hay cosas de comprensión lectora desde nivel primaria, secundaria, hasta bachillerato, y por ahí hay un par de elementos que son correspondientes a la situación de, ¿cómo se llama? A la situación de comprensión, pero ya en un contexto universitario o de admisión a universidad, ¿no? Entonces, ese link que les había dejado aquí en el chat, también ya se los compartí en el grupo para que lo estén revisando en estos días y que vean que les es de utilidad de todo esto que les acabo de comentar. Entonces, les voy a compartir también aquí en la pantalla, por lo pronto, el archivo de aquello que tienen que estar revisando ya. Les reitero, son 8 preguntas, 4 y 4 para cada lectura. Les voy a dar, yo creo que unos 15, máximo 20 minutos tendrán que ser suficientes para responder estos textos o bueno, estas preguntas específicamente. Entonces, por favor, empiecen a revisarlo y en unos minutitos más empezamos a comentar. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda de qué es lo que estamos haciendo? ¿No puedes entrar al grupo de Classroom, Hernández? ¿Dónde está? Bueno, por si de pronto hay alguien que tenga problemas para ingresar al grupo de Classroom, les dejo también aquí el archivo en el chat, el que tenemos aquí en pantalla y el que vamos a revisar hoy. Pero al final, pues es importante que entren al grupo de Classroom porque les digo, ¿no? Si ya perdieron el link que les había compartido de ejercicios aquí en el chat de Zoom, ahí lo pueden retomar en el grupo de Classroom, ¿no? Es el link de razonamiento y tal. Entonces, ahí aprovechen, intenten siempre entrar al grupo de Classroom porque recuerden que ahí les voy dejando, pues básicamente lo que les comparto aquí también se los pongo allá, ¿no? Pero como yo sé que aquí el chat luego se pierden las cosas, pues preferible que estén revisando todo allá. En lo que ustedes están haciendo esto, vuelvo en un par de minutitos, ¿vale? Y ya me dicen si tienen alguna duda o algún comentario sobre la actividad.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguien tiene dudas de lo que estemos haciendo, que se haya conectado apenas? Les recuerdo que el archivo que se está revisando, los dos textos que vamos a comentar el día de hoy, los pueden encontrar aquí en el chat, pero si ya se conectaron después, están en el grupo de Classroom, ¿no? Entonces ahí en el grupo de Classroom también van a encontrar el archivo, así como este otro link que ya les había compartido con anterioridad, por si de pronto lo perdieron o algo. Entonces ahí se los puse nuevamente. Vale, de acuerdo, Sosa. ¿Cómo van los demás? ¿Ya están terminando? ¿Cuántas preguntas les faltan más o menos a quienes todavía no finalizan para saber más o menos cuánto tiempo más designar? Ok, bueno, vamos a plantear para aquellos que todavía faltan unos 3, 4 minutitos más para que podamos empezar ahorita, ¿vale? Ah,
¿En qué salones estaré en Plan de Ayala? Estoy en la mañana en salones uno, 2 y 3 y en la tarde en los salones 4 y 5. Acabo de encontrar un archivo, bueno, un archivo, un link que desde cuando estaba pensando en buscar, pero hasta ahorita lo hice. Se los voy a compartir, se los voy a mostrar mientras, en lo que están terminando. Ahorita les vuelvo a poner el archivo que estaremos revisando. En esta página ya se las había compartido antes, la de Pruébate, pero se las había compartido como se las había compartido de forma muy general, donde podían encontrar más bien información más teórica sobre distintas asignaturas como matemáticas, como ciencias, como comunicación y lenguaje y tal, ¿no? Entonces, no sé si la hayan checado, no sé si se acuerdan que ya se las había compartido, pero les digo, en un principio se las había compartido de forma general. Eh, y ahorita por fin pude encontrar una sección donde es como una prueba de comprensión, que de hecho es contratiempo también. Bueno, como que son cuestiones particulares. Les ponen media hora, reto de 30 minutos de comprensión lectora, y vienen algunos segmentos que son poéticos que de pronto les pueden llegar a servir, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un soneto de Sor Juana y no sé cuántas preguntas vengan. De repente nada más es una por textito o dos por textito, algo así. Pero digo, pueden encontrar cosas que sean de utilidad y que impliquen como cierta complejidad. Digo, nada más voy a elegir una respuesta acá para ver qué otras cosas. em, es como un juego, como pueden notarlo, ¿no? Aquí obtuve 0 cristales porque evidentemente, pues es una respuesta incorrecta. Ah, pero dice ir al mapa y me parece que en esta sección del mapa vienen las distintas lecturas, ¿no? Sí, entonces les digo, hay como ejemplos que pueden ser poéticos, hay ejemplos también que pueden ser narrativos, y aunque a lo mejor no me acuerdo exactamente de cómo sean las preguntas, yo recuerdo nada más haber leído como ahí un pequeño fragmento sobre algún poema de Sor Juana, no ese, sino otro, y hay preguntas relacionadas con ello, ¿no? Que yo creo que pueden tener una dificultad, al menos algunas de las preguntas, una dificultad cercana a lo que pueden encontrar en sus exámenes de admisión. Entonces les voy a compartir este link. Está diseñado para que se lleven media hora en responderlo. Igual y cuando tengan el tiempo más tarde, lo pueden revisar, ¿no? Entonces van ahí checando las distintas partes, los distintos textos, y les digo, no sé cuántas preguntas vengan necesariamente por sección. Creo que algunas traen una pregunta, de repente otras traen dos o algo así, ¿no? Pero no son tantas, o sea, máximo yo creo que se van a encontrar como dos preguntas por textito. Y les digo, van a encontrar tanto cosas narrativas como poéticas, ¿no? Si entran a la parte de solo que no estoy seguro de... Ahí está, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un fragmento muy pequeñito y la pregunta, bueno, aquí implica ordenar para que se plantee una narración adecuada y así van a encontrar distintos tipos de preguntas de forma concreta. Entonces, ya ustedes vayan viendo, este, pues no está de más que lo revisen todo y les digo, algunas sí les van a representar un poquito de dificultad, y eso es lo interesante, ¿no? Con respecto a esto. Entonces ya tienen ahí el link para que ustedes lo revisen en cuanto tengan la oportunidad. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con la revisión de estos dos textos que estuvieron leyendo ustedes. ¿Qué tipo de textos diríamos que son estos? Voy a dejar de compartir esto y les comparto más bien el archivo. ¿En dónde entra? ¿En qué clasificación entran estos textos? Pusieron por acá argumentativos, ensayos. Ajá, ¿no? Efectivamente son textos argumentativos, ¿no? Podemos identificar tal cuestión. Em, Ahí, pues vamos a ver, ahorita que hagamos la lectura, podemos ir concretando de manera específica
pues, cuáles son las características que predominan para saber con certeza si están en lo argumentativo que sea más artículo de opinión o en lo argumentativo que pueda ser, en todo caso, ensayístico, ¿no? Por aquí ya están más orientados a la idea de que se trata concretamente de ensayos. Entonces, el primero se llama El éxito de la ley indígena de Nueva Zelanda y dice, los derechos de los pueblos aborígenes han sido controversiales y sensibles para los gobiernos. En la búsqueda de soluciones, Nueva Zelanda ha sido modelo por establecer políticas que benefician a los indígenas. El contraste de la ley neozelandesa hacia su población indígena se puede apreciar directamente en Australia. O sea, la diferencia, recuerden que un contraste implica una diferencia, ¿no? Entonces, este contraste nos dice, o esta diferencia se puede apreciar de forma directa entre Nueva Zelanda y Australia, que finalmente son países que están muy cercanos en realidad. Ambas son islas, ambos países son islas, pero son lugares cercanos, ¿no? Entonces, ahí nos dice, podemos ver esta diferencia de lo que sucede en cuanto a... em, pues las leyes a favor de los pueblos indígenas, ¿no? Que se puedan ahí establecer. Ambas naciones conquistadas por Bretaña entre los siglos XVII y XIX, creo que ya era un 18 más bien, ¿no? 18 y 19. Vamos a cambiarlo acá. Han realizado grandes esfuerzos por compensar a sus pobladores oriundos, ¿no? Esos pobladores oriundos, pues efectivamente serían las poblaciones indígenas, ¿no? Em, pero el éxito de Nueva Zelanda ha sido extraordinario. Aunque su economía es más modesta que la australiana, el país ha alcanzado mayores logros en la distribución de beneficios para sus pueblos originarios, los maoríes, nos dice, ¿no? Entonces, en esta primera parte, que ya sabemos o que entendemos evidentemente como introductoria, lo que se está haciendo, vamos a recordar un poco de las estructuras que estuvimos comentando, por ejemplo, el domingo en los seminarios, ¿no? Es importante que entendamos la estructura de los textos, cómo se organizan, porque hemos dicho que si entendemos cómo se organizan los textos, a grandes rasgos podemos hacernos alguna idea de dónde encontrar cierta información que sea relevante para responder a algunas preguntas. Entonces, en estos dos primeros párrafos, evidentemente podemos identificar el segmento introductorio, ¿no? Nos habla de cómo las leyes que se puedan estar planteando en Nueva Zelanda, perdón, han sido benéficas para sus poblaciones indígenas u oriundas, como nos dice aquí, y hace un contraste con otros países, en este caso en concreto con Australia, para que se vea como los beneficios o las diferencias que pueden existir entre estos grupos poblacionales, ¿no? Específicamente. Y nos dice el por qué. La eficiencia de Nueva Zelanda descansa en gran medida en un acuerdo histórico firmado en 1840 entre sus gobernantes y algunos jefes maoríes de las islas neozelandesas. El Tratado de Waitangi fue el acuerdo que reguló toda la compra de tierras a los maoríes y declaró inválida cualquier negociación en la que los aborígenes tuvieran una desventaja debido a la pérdida de territorio o bienes económicos. En cuanto a la distribución de tierras para maoríes, es importante el Tratado de Ngaitahu entre 1997 sobre las tierras de la isla sur de Nueva Zelanda. Los maoríes ocupan allí un amplio territorio con importantes áreas protegidas y de conservación. El acuerdo reconoce su derecho a ser consultados por el ministro de Conservación en determinadas situaciones y clasifica algunas montañas, lagos y valles como valores culturales de los maoríes. Por otro lado, en la isla norte de Nueva Zelanda, en el 2008, el Parlamento dio luz verde a la ley que aprueba la devolución de tierras a las tribus maoríes, tierras que habían sido cedidas por los aborígenes a cambio de ciudadanía y garantías de supervivencia. Esta ha sido la mayor reclamación territorial presentada por la población indígena, donde 7 distintas tribus han recuperado 176.000 hectáreas de bosques para su aprovechamiento, con un valor neto estimado de 420 millones y una ganancia anual de 13 millones. Entonces, en estos dos, sí, son dos párrafos mayormente, estamos planteando estas dos leyes específicas que justo ejemplifican o ilustran lo que se estaba planteando en la introducción, ¿no? Que las leyes que se puedan haber establecido en el país, en Nueva Zelanda, de qué forma benefician, ¿no? Una nos dice que en la zona o en la isla sur se habla de cómo la mayor parte de los territorios está en manos de los pueblos aborígenes o de los pueblos indígenas y que incluso ciertos espacios, nos dice como lagos, como montañas, se reconocen como propiedad cultural de estos pueblos, ¿no? Y en otra zona se aprueba en la ley, perdón, en la isla norte, nos dice, a resumen, se aprueba una ley que les devuelve algunas tierras a los indígenas que las cedieron, nos dice por ahí, para obtener una ciudadanía y ser reconocidos por una ley, ¿no? Específicamente. Entonces ahí tenemos este par de ejemplos que pueden terminar siendo relevantes, ¿no? Luego nos dice, más allá de los tratados, los programas del gobierno neozelandés buscan apoyar iniciativas productivas
para las comunidades maoríes en los sectores del turismo, forestal y pesquero. Entonces, ¿qué nos dice? No nada más se trata de una serie de promulgación de leyes, sino que el mismo gobierno ha buscado la forma de integrar a estas comunidades a la economía nacional, ¿no? Nos dice ahí cuando nos está estableciendo que se hacen tratados, ¿no? Donde se apoye de manera productiva, económica a las poblaciones, ¿no? En ciertos aspectos como el turismo, lo forestal y lo pesquero. Al promover la creación y el desarrollo de empresas generadas por los mismos maoríes, Nueva Zelanda ha sido exitosa pero envidiada por los australianos. Esta política empresarial ha permitido mantener una tasa de desempleo relativamente baja entre la población maorí. Como consecuencia, la participación de los maoríes en el sistema de educación ha aumentado proporcionalmente, con tasas que superan el 70% en los mayores de 16 años. Entonces nos dice, todos o más del 70% de los mayores de 16 años también se han involucrado en el sector educativo, ¿no? Son reconocidos en el sector educativo específicamente. Aunque existen muchas escuelas bilingües y de inmersión maorí, el inglés sigue siendo el más hablado en Nueva Zelanda. En el caso de Nueva Zelanda, el fortalecimiento de la independencia económica de los pueblos maoríes ha sido la solución a muchos de los conflictos territoriales y sociales. Aún así, las condiciones igualitarias de vida y derechos para estos pueblos siguen perteneciendo al campo de la utopía en casi todas las naciones industrializadas. ¿Qué significa utopía? ¿A qué se referirá con que las condiciones de igualdad de vida y de derechos entre los pueblos indígenas de las distintas naciones pertenecen al campo de la utopía? ¿A qué se referirá en esta sección? ¿Qué es lo utópico? Como, ajá, como una cuestión no realista, ¿no? Algo que efectivamente forma parte de lo imaginario, de lo ideal, ¿no? Eso sería lo utópico, el ideal social en este sentido, donde evidentemente, aunque puedan existir mejorías en el reconocimiento de derechos o de propiedades, etcétera, finalmente la verdadera igualdad nos dice, o las condiciones de igualdad realmente se encuentran más en un contexto utópico, ¿no? O sea, en algo que es más idealístico y que no es correspondiente a la realidad que se experimenta o que se vive hoy en día, ¿no? Entonces, a eso se referirá en esta sección. Esta parte es importante entenderla, entender a qué se refiere con la cuestión utópica de las condiciones igualitarias entre la sociedad habitual y la sociedad indígena, específicamente porque está relacionada con algunas de las preguntas o con una pregunta en concreto que ahorita vamos a ir comentando, ¿no? Eh, Justo. Bien, entonces vamos ahora sí. La número uno dice, de acuerdo con la lectura, ¿cuál es el recurso natural más protegido por el gobierno neozelandés? ¿Qué es aquello que se protege más por el gobierno? Claro, ¿no? Efectivamente, nuestra respuesta, voy a mover esto un poco para tratando de que quepan las cuatro preguntas acá. Efectivamente, la respuesta correspondería a este inciso C, ¿no? Porque, ojo, aunque a lo mejor se llegan a mencionar cuestiones de lagos, cuestiones de montañas, de bosques, que se reconocen como pertenencia o como parte de la identidad cultural de los pueblos maoríes, si se dan cuenta, la mayoría de la información que se proporciona es con respecto a las tierras, ¿no? O sea, esas leyes, porque finalmente lo que están protegiendo esas leyes son justo las tierras, la pertenencia de las tierras de manera concreta, ¿no? Donde nos dice por ahí, con un tratado se reconoce la pertenencia de esas tierras para los grupos indígenas o se les regresan las tierras en otro tratado por ahí del 2008, otra ley del 2008 que nos decía el texto también a los grupos indígenas. Entonces, si se dan cuenta, todas las legislaciones que se presentan en el texto o que se plantean como ejemplos tienen que ver con la regulación de la tierra, con la propiedad de la tierra de manera específica, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Se devuelven y se asignan tierras a estas poblaciones o a estos pueblos indígenas de manera concreta, ¿no? Entonces, por eso entendemos que ese será el recurso natural más protegido, porque es sobre lo que se va regulando con estas normativas, ¿no? Entonces, uno tendrá que ser C. Bien. Dos, ¿qué ha logrado el gobierno de Nueva Zelanda con las políticas y los tratados aprobados a favor de los indígenas? ¿Qué se ha logrado? Eliminar los problemas de este grupo poblacional, mejorar de forma gradual la vida de los maoríes o evidenciar la indiferencia que tienen otros países con los indígenas.
Claro, ¿no? Ojo, veamos la diferencia. Yo creo que ahí tuvieron que estar planteándose entre el inciso A y el inciso B. De fácil, de fácil manera podemos eliminar como posibilidad el inciso C, porque no es tanto esta cuestión de evidenciar la indiferencia que tienen otros países. Para empezar, el texto solo nos habla de contrastes, ¿no? Nos habla de contrastes, por ejemplo, entre Australia y Nueva Zelanda, pero el hecho de que no se encuentren en un mismo lugar en el reconocimiento de derechos y tal, no significa que sea necesariamente indiferente el gobierno australiano ante estos temas, ¿no? Entonces sería como hacer muchas inferencias que realmente no se pueden sustentar en el texto. Entonces ya podemos eliminar esa posibilidad. Ojo. Recuerden, realmente se eliminan los problemas de los pueblos indígenas, y era lo que les decía ahorita, ¿no? ¿Qué nos dice en la parte final del texto que estábamos leyendo? Que las condiciones de igualdad entre la sociedad mayoritaria en Australia y en cualquier país industrializado, nos dice por ahí, eh, y con respecto a los pueblos indígenas, pertenece más a lo utópico, nos dice, ¿no? Entonces, son cuestiones más utópicas en este sentido, ¿vale? Aparte, solo dice que se redujo en 70%. Lo que se habla con respecto al 70% es como la cantidad de jóvenes indígenas que se integraron al sistema educativo o que pertenecen o forman parte ahora del sistema educativo en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, finalmente, lo podemos entender en estos dos últimos párrafos, ¿no? Las políticas que se han estado planteando o las leyes que se han estado planteando en el país, pues más bien nos dice, ha permitido mantener una tasa de desempleo relativamente baja. O sea, no significa que su vida sea perfecta, no significa que ya no tengan problemas, ¿no? Simplemente han disminuido o han visto mejorías en su contexto social o en su contexto de vida estos grupos, ¿no? Porque solo el 70% de los jóvenes acuden a la escuela porque sí se ha visto una reducción en el desempleo, pero no son todos, ¿no? O lo que decíamos en la parte final, las condiciones igualitarias entre derechos de los distintos grupos poblacionales termina siendo algo utópico, nos dice, ¿no? Entonces, bajo esta idea y analizando estos elementos que estamos comentando, efectivamente la respuesta de la número dos tendrá que ser la mejoría gradual de la vida de los maoríes, ¿no? Porque no están eliminando los problemas como tal de este grupo poblacional, ¿no? Siguen existiendo estos problemas, solo se han reducido. Espero entonces que esto quede claro y entonces la 2 tendrá que ser el inciso B. 3. ¿Cuál es el propósito de la lectura? Recuerden que el propósito de la lectura lo podemos relacionar con el título, por ejemplo. El título de repente o el tema que se aborda, el título y el tema nos arrojan ahí algunas ideas o algunos datos que nos pueden permitir justo determinar con mayor claridad el propósito de un texto. También el tipo de texto, si es argumentativo, si es expositivo, tal, es funcional esta cuestión, ¿no? Perdón, entonces, tenemos. Ay, perdón. Dice, eh, fomentar que otros gobiernos imiten al gobierno de Nueva Zelanda. Pues no sabemos, para empezar, si otros gobiernos serían los lectores de este texto, por ejemplo, y no existe como una, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como una invitación, digamos, por parte del autor o del texto a que otros países o a que otras poblaciones imiten esto, esta cuestión que se está haciendo o que se está realizando en Nueva Zelanda, ¿no? Entonces ahí de pronto ya nos podemos alejar de esa posibilidad de respuesta. Exacto, solo nos mencionan que los australianos envidian esta em, mayor igualdad o mejor estilo de vida o modo de vida que pueden llevar los maoríes, ¿no? Pero no implica o no invita necesariamente a que se repliquen estas cuestiones o estas estrategias, ¿no? B dice, describir las leyes y los tratados aprobados por el gobierno de Nueva Zelanda. Pues sí lo hace, sí describe, ¿no? Específicamente un par de ellas, un par de estas leyes, pero habría que cuestionarnos, realmente, ajá, exacto, sería más como una cuestión específica, ¿no? En este sentido, una ejemplificación o una especificación, algo más secundario dentro del texto. Además, recuerden lo que les estaba diciendo, el título del texto se llama El éxito de la ley indígena de Nueva Zelanda, ¿no? De forma concreta. Entonces, ya también desde ahí podemos ir haciéndonos algunas ideas. El mismo título que nos habla del éxito, justo lo podemos encontrar aquí en este inciso C, ¿no? Demostrar el éxito de las leyes de Nueva Zelanda a favor de sus aborígenes, que era lo que les estaba planteando. El propósito lo podemos relacionar de una lectura de un texto a gran medida con el tema que se aborda de manera esencial
Y pues el tema tiene toda la relación con el título, ¿no? Entonces, si notamos el título, podemos entender el tema de forma más concreta y esto también implica que podamos identificar más fácilmente el propósito del autor al escribir ese texto o el propósito de la lectura como tal. Entonces, efectivamente, la respuesta tendría que ser, como la mayoría lo estaba señalando, este inciso C, ¿no? De manera concreta. Bien, y la última, la integración de los maoríes al sistema educativo es mayor. Obviamente aquí todos serán 70%, mientras que cada tribu percibe una ganancia anual aproximada de... ¿Qué sucede en esta cuestión? Bueno, todos los que están escribiendo al menos, se están inclinando por el inciso B, ¿no? Pero recuerden, hay que leer con detenimiento, chicos, ¿no? Entonces, si leemos con detenimiento esta sección, ojo, que aquí nos está diciendo que la pregunta, el texto dice, cada tribu percibe una ganancia anual aproximada de cuánto, ¿no? Eso es lo que se nos está planteando. ¿Dónde está esa sección? Acá. Dice, esta ha sido la mayor reclamación territorial presentada por la población indígena, donde 7 distintas tribus, o sea, son 7 tribus diferentes, han recuperado 176.000 hectáreas de bosques para su aprovechamiento, con un valor neto estimado de 420 millones y una ganancia anual de 13 millones. Entonces, entendemos que el total de esas hectáreas produce un valor neto o tiene un valor neto de 420 millones, pero la ganancia anual que se produce es de 13 millones. En general, no sé si alcanzan a identificar eso, ¿no? O sea, de forma general, las 176.000 hectáreas producen ganancias anuales de 13 millones, ¿vale? Entonces, ojo, nos dice que son 7 tribus distintas las que se ven beneficiadas de este aspecto. Entonces, ¿qué sucedería? Volviendo como tal a la pregunta, que nos dice, mientras que cada tribu, o sea, no las 7 en total, ¿no? Sino cada una de ellas, ¿cuál sería la ganancia que percibiría? Ahí tendríamos que hacer, les digo, ¿no? Como prestar atención a la forma en la que se plantea la pregunta de manera concreta, ¿vale? Entonces, si dividimos, claro, por eso dice aproximada, ¿no? Entonces, Gómez, hay que prestar atención a las palabras, ¿no? No dice exacta, dice una ganancia anual aproximada. Entonces, una aproximación puede implicar en ese contexto hacer un redondeo, ¿no? Que sería lo más cercano en este sentido de 2 millones. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser el inciso A en este sentido, ¿vale? Exacto, tendríamos que hacer una división de esos 13 millones totales de ganancias para saber cuánto percibe cada tribu, ¿no? Obviamente haciendo generalizaciones y considerando que todas se benefician en la misma medida o en el mismo porcentaje, ¿no? Entonces, pero ojo, ¿no? Efectivamente tenemos aproximada, no dice exacta, ¿no? Entonces, por eso la respuesta correcta tiene que ser el inciso A. Bien, ¿tenemos alguna pregunta o alguna duda? Entonces, ojo, ¿eh? Esta pregunta nada más tiene la intención de demostrarles cómo a veces no prestan la suficiente atención al momento de leer la pregunta como tal, ¿no? O sea, si yo leo con detenimiento la pregunta y veo que me dice cada tribu percibe una ganancia aproximada, en cambio el texto me dice que esas 7 tribus se benefician con 13 millones, pues ahí puedo inferir algunas cosas, ¿no? La primera parte era una referencia textual, el 70%, pero la segunda parte de esta pregunta implicaba más, pues, un aspecto de inferencia, ¿no? Teníamos que hacer una deducción por ahí a través de un procedimiento matemático muy sencillo, ¿no? Como lo es la división. ¿Algún tip para enfocarse en la lectura y no nos perjudiquen ruidos externos? Este, pues tal vez el tip podría ser, por ahora, leer en espacios ruidosos, ¿no? Procuren, por ejemplo, las cosas que les he compartido para comprensión, la página, por ejemplo, que les acabo de dejar ahorita en el grupo, que les acabo de mostrar esta actividad de Pruébate, y que también les dejé aquí en el chat, procuren hacerlo en un espacio abierto, procuren hacerlo a lo mejor en la sala de su casa donde todos están interactuando y a lo mejor hay ruido y intenten obviamente concentrarse, porque claro, en el contexto del examen, más como lo hacen en el auditorio, yo creo que sí llega a haber como pues por ahí algunas cuestiones de distracción y tal. Entonces, a lo mejor el tip
que se me ocurre en este momento es practicar por ahora en un contexto que pueda ser no favorecedor para la concentración, ¿no? Em, Traten de aislar el sonido que está en su entorno de alguna forma. Entonces, bueno, se me ocurre por ahora eso, ¿no? Entonces, bueno, quedamos que 1C, 2B, 3C y 4A. Sí, por aquí comenta uno de sus compañeros, hasta los aplicadores se ponen a hablar entre ellos a veces, efectivamente, ¿no? Pues de repente se ponen a platicar y tal, y pues si no tienen como esta cuestión o capacidad de aislar el ruido externo y tratar de enfocarse, pues sí se van a ver a lo mejor perjudicados, ¿no? Entonces, podría ser una cuestión por ahora, como ahora que les toque conmigo en la aplicación de los exámenes, les voy a estar preguntando cosas y platicando cosas. Los puedo ayudar de esa forma, distrayéndolos en la aplicación de los exámenes. Bien, ¿queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a estas cuatro del primer texto? Ok, entonces vamos a quitar esto y vamos al segundo. Yo creo que sí nos da tiempo de revisarlo rápidamente. Este es un poquito más breve y creo yo también que es un poquito más sencillo en cuanto a las preguntas y en cuanto a la comprensión del mismo, ¿no? O sea, no tiene mayor complejidad. La importancia de las humanidades en la educación se llama este. La tecnología ha ido desplazando paulatinamente a las humanidades en las aulas. Entonces nos dice, ¿no? Ahí se aborda desde el principio como la problemática que se quiere plantear. Entonces, ¿cuál es la problemática? El desplazamiento de las humanidades por la tecnología en el entorno de las aulas, ¿no? Filósofos e historiadores alertan con precaución que desde hace años se valoran más los conocimientos técnicos y se pormenorizan las disciplinas ligadas al humanismo. O sea, nos está diciendo por aquí que se le da un mayor valor a a la tecnología, a los conocimientos que se puedan adquirir en estos procesos, y más bien ha habido una disminución la cuestión de las disciplinas, en cuanto a la cuestión de las disciplinas, perdón, ligadas al humanismo. Estos conocimientos quedan relegados a asignaturas de contenido para memorizar, aun cuando sabemos que se trata de mucho más que eso. Nos dice, las humanidades han quedado relegadas a contenidos para memorizar. Es posible que se deba a la tendencia en los sistemas educativos de muchos países a enfocar la enseñanza desde una mentalidad utilitarista y considerar la educación como un proceso para la profesionalización, subestimando la formación individual. Entonces nos dice, probablemente tiene que ver con pues una tendencia en la modernidad donde los sistemas educativos están más orientados a producir gente que produce, ¿no? Y no tanto como a esta cuestión de un desarrollo o una formación como tal individual, ¿no? O social incluso. Esta perspectiva lleva a muchos a cuestionarse para qué sirven las humanidades, tal y como señala Iván Armenteros, coordinador del Congreso Humanidades en Transición. Las humanidades son pilares que proveen herramientas para entender la complejidad de la sociedad que nos rodea. Ahí estamos hablando en concreto cuál es la utilidad de las mismas, ¿no? ¿Por qué son importantes? Nos dice que nos proveen entonces de entendimiento de la sociedad que nos rodean. Pese a la dificultad para evaluar valores, existen muchas razones por las cuales el currículo debe fomentar y trabajar con profundidad los valores humanistas. Las humanidades ayudan a desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes y los capacita para comprender la información y argumentar a favor o en contra de las ideas establecidas, creando su propia opinión y visión del mundo. Además, mediante la práctica de la comunicación verbal y no verbal, los alumnos tienen la oportunidad de transmitir ideas y argumentos con claridad y coherencia. Por otro lado, aprender a manejar adecuadamente la información, a conocer y reconocer fuentes fiables y veraces, a comprender la lectura, a analizar los conceptos y compararlos con diferentes fuentes. Las humanidades potencian el trabajo en equipo y desarrollan en los individuos esta competencia, a la vez que permiten trabajar con otras personas con un objetivo común para obtener mejores resultados y sin fomentar relaciones competitivas. Entonces, en estos dos párrafos, a manera de resumen, tenemos, pues, por qué son importantes las humanidades, ¿no? Nos está hablando ahí como de su contexto de actuar, en qué son propicias en el desarrollo individual, en el desarrollo también social en este sentido, ¿no? Las humanidades nos permiten comprender nuestro contexto histórico y tener perspectiva hacia el pasado y hacia el futuro. Nos concientizan sobre dónde estamos y cómo hemos llegado aquí para imaginar nuevas formas de entender y mejorar el mundo. Conocemos y comprendemos los procesos para configurar las identidades y aprendemos a respetar la cultura y los contextos sociales históricos de los demás. Tal y como explican los expertos, aprender y enseñar humanidades va mucho más allá de memorizar fechas y nombres. Literatura, filosofía, música son disciplinas que nos complementan como personas y que nos enseñan a comprender la compleja realidad del mundo y el pasado
Aquí es y el pasado y el futuro, ¿no? Ahí tendríamos este aspecto concreto. Bien, ¿dirían que este es tan am, estructurado y tan formal como el primer texto? ¿Creen que se sigue manteniendo dentro del espectro del ensayo de manera específica? ¿O de forma más evidente presenta elementos argumentativos, a lo mejor inclinándolo hacia la cuestión de la opinión, efectivamente, ¿no? O como lo comentan por aquí en este sentido. Entonces, si lo notan, sobre todo, el último párrafo es como definitorio y nos permite identificar estos elementos, ¿no? Hablan, o sea, nosotros conocemos, nosotros comprendemos los procesos de configuración, entonces sí podemos identificar algunos referentes como retomar a algún autor que dijo tal cosa y tal, pero finalmente la opinión es mucho más clara, la opinión es mucho más evidente en este sentido, ¿no? Efectivamente, Chavarrieta, ¿no? Y esto es como una invitación a la reflexión, lo podemos entender de esa forma, ¿no? Como este texto pretende que el lector reflexione sobre la importancia de las humanidades en el contexto educativo, ¿no? Justo como dice su compañero, a favor de las humanidades en la educación de manera concreta, ¿vale? Entonces ahí vean cómo hay una ligera diferencia entre el primer texto y este segundo. Sí guardan aspectos argumentativos ambos, pero de forma diferente, como lo hemos observado de pronto en oposición a un ensayo o a un artículo de opinión, ¿no? Entonces, esto nada más como comentario. Y vamos con la número uno. Dice, de acuerdo con el texto, ¿cuál es la tendencia en los nuevos sistemas educativos? Ya lo estábamos comentando recién, ¿no? Devaluar la utilidad de las humanidades en la formación del individuo, complementar la formación humanística con preparación tecnológica o capacitar a los estudiantes para analizar críticamente la información. Esta está muy sencilla, ¿no? Porque si se dan cuenta, la única que va de acuerdo a la información que nos está planteando el texto es ese inciso A, ¿no? Nos dice, devalúan, o sea, disminuyen la utilidad de las humanidades en la formación del individuo, ¿no? Nos dice, se prioriza más bien la tecnología, se nos dice al principio. Entonces, no hay una intención de complementar la formación ni una capacitación para generar personas críticas, ¿no? Porque nos dice, eso es lo que ayudaría o lo que nos permitiría las humanidades o los conocimientos humanísticos, ¿vale? Entonces, aquí la única que es lógica con respecto a la información que el texto plantea, pues es esta inciso A, ¿vale? Dos, conclusión válida de la lectura. Ojo, si me piden una conclusión válida para la lectura, ¿ustedes creen que vamos a encontrar este dato de forma evidente, o sea, por la manera en la que se plantea la pregunta, ¿no? Voy a encontrar este dato de forma literal en el texto o implica algún proceso de deducción, ¿no? Efectivamente, lo segundo, ¿no? Porque nos piden cuál sería una conclusión válida. Entonces tenemos, con el tiempo, las humanidades no desaparecerán de los currículos académicos. B, las humanidades constituyen una minoría dentro de los grupos profesionales. O C, no se reconoce la necesidad de las humanidades en la formación del individuo. ¿Qué considerarían aquí? Pero ojo, ¿eh? Por ahí, por ejemplo, para quien plantea la posibilidad de B, una mayoría en la B, no, no minoría. Estoy perdido entre B y C. Ok, justo. Yo creo que tendrían que estarse ahí a lo mejor un poco algunos debatiéndose entre el inciso B y el inciso C. ¿Cuál creen que es un dato mucho más evidente en el texto? ¿No? A mí me parece que es mucho más evidente, casi literal. em, Me refiero a la cuestión de la validez, porque nos dice, ¿no? Conclusión válida. Recuerden pensar en la generalidad del texto, ¿no? El texto sí hace alguna referencia, exacto, lo dice casi en todo el artículo, ¿no? O sea, nos lanza por ahí algunas ideas a lo largo de todo el artículo, de todo el texto. Entonces, aunque ves sí se llega a mencionar como esta cuestión de que pues cada vez hay una menor inclinación hacia las humanidades o una menor presencia de las humanidades en los currículos, nos dice y tal. Entendamos currículos como las tiras de materias, ¿no? Sí, efectivamente serían como las tiras de materias, pero habría que considerar qué información es más relevante en cuanto al tema abordado, ¿no? Efectivamente, la generalidad
porque es lo básico, la idea central que se está planteando en el texto, corresponde más con el inciso C, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, por eso tendría que ser esa la respuesta. Entonces, aunque sí se habla de que las humanidades constituyen una minoría dentro de los grupos profesionales, el texto no nada más se enfoca a la cuestión profesional, ¿no? Sino que nos da a entender, o sea, va más allá de lo profesional, va más allá de lo universitario, nos habla en general de la importancia de estas asignaturas o de estas materias en la educación, ¿no? Entonces, vean esta diferencia. ¿Por qué no podría ser el inciso B? Y en cambio, el inciso C nos habla de la formación del individuo, ¿no? La cuestión más generalizante que el texto está abordando. Espero que esto se vea y se alcance a diferenciar y quede claro entonces por qué la 2 tendrá que ser el inciso C. Luego tenemos la 3, que se puede afirmar con base en la lectura. La educación humanística implica mucho más, perdón, aquí está de más una S, que adquirir conocimientos. Las humanidades deben desaparecer de los currículos de formación profesional o la formación integral exige contenidos relacionados con las humanidades. Ya lo acabamos de decir, ¿no? La idea de la formación profesional, si lo reducimos únicamente a la cuestión profesional, pues no es adecuado, ¿no? Lo comentábamos hace un momento, porque justo se trata de la formación del individuo, ¿no? De forma generalizante. Entonces, ya ahí podemos eliminar esa posibilidad del inciso B. Y bueno, aquí veo que hay como justo una división. Algunos consideran que es el inciso A y otros el inciso C. Entonces, me imagino que entre estas dos encontraron ahí como el debate, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede afirmar con base en la lectura, ¿no? Es decir, si me dice con base en la lectura, ¿creen que necesito hacer una deducción o mayormente lo puedo... Exacto, ¿no? Es más textual, es algo que de forma más clara puedo evidenciar en el texto mismo. ¿Me explico? Y por esa razón, justo la respuesta se inclinaría más sobre el inciso A, ¿no? Que la educación humanística es más que adquirir conocimientos, nos decía ahí, ¿no? Es mucho más que memorizar fechas, que memorizar nombres, que simplemente adquirir información o adquirir conocimientos, ¿no? Y nos explica todos esos segmentos permite que el individuo logre una argumentación adecuada, una mejor comprensión lectora, ¿no? Nos señala un montón de cuestiones ahí ejemplificantes, ¿vale? Entonces, efectivamente, la respuesta tendría que ser este inciso A. ¿Vale? Entonces, sé que dice y que algunos comentaban esta, la formación integral exige contenidos relacionados con las humanidades, pues evidentemente es algo que podríamos considerar, pero es más una suposición, ¿no? O sea, es más un aspecto inferencial de manera concreta. Exacto, justo Reyes, efectivamente. Si la respuesta fuera el inciso C, implicaría más una cuestión de deducción. La formación integral exige contenidos relacionados con las humanidades, sería más una cuestión deductiva. En cambio, aquí nos dice que por la pregunta, que se puede afirmar con base en la lectura, o sea, que puedo ver en el texto de manera concreta. Exacto, justo, Basurto. Entonces, por eso les planteaba como estas preguntas, ¿no? Y les hago como el comentario ahí, para que diferencien la manera en la que se realiza la pregunta, para que ustedes tengan mayor certeza de si tengo que hacer una deducción o si tengo que tratar de encontrar lo más literal posible o lo más textual posible la respuesta, ¿no? En el texto. Entonces, esa es una diferencia importante. Bien, entonces quedamos que 1A, 2C, 3A, voy a borrar aquí y vamos con la última para que se vea completa. ¿Cuál es el propósito? Otra vez volvemos al propósito del texto. ¿Cuál creen que sería? Justificar la necesidad de los cursos de humanidades en los currículos, fomentar el valor de los contenidos humanísticos en la formación integral del individuo, ¿no? O evidenciar cómo los estudios humanísticos benefician los nuevos programas académicos. Obviamente, el inciso C no tiene lógica con respecto al texto, porque el texto nos dice todo lo contrario, ¿no? Se están dejando de lado los estudios humanísticos. Lo que ya les comentaba hace un momento. Si me habla de los currículos universitarios, me estoy encasillando en una partecita del texto y recuerden que el texto nos está diciendo de manera generalizante que se trata de una formación más del individuo, ¿no? De manera concreta. Una formación no nada más en un contexto específico de su vida, sino justo, como nos dice acá, integral de manera concreta, OMG, ¿vale? Entonces, ahí por eso la OMG. respuesta tendría que ser este inciso B. ¿Sí? Entonces,
Ojo con estos aspectos, ¿se acuerdan lo que estábamos diciendo antes? Hay que tratar de encontrar la secuencia lógica de las respuestas. Si ya establecimos hace dos, tres preguntas que referir a un contexto universitario o profesional específico queda fuera de la ecuación porque el texto está más enfocado a una formación del individuo como más social o más integral, entonces tenemos que ir buscando estas cuestiones, ¿no? Excepto obviamente en esta número 3 por lo que decíamos, ¿no? La formación integral pues nos habla de una cuestión más inferencial y estábamos por la pregunta buscando una respuesta más textual de acuerdo al texto, ¿no? Que es esto de que la educación humanística es más que adquirir simplemente conocimientos, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta en cuanto a este conjunto? Dijimos que A para la 3 Orozco. Si te refieres a la 3 de esta, ¿no? De esta lectura. Si te refieres a esta, planteamos que el inciso A. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar o que plantear con respecto a esto, terminamos aquí por el día de hoy. Mañana tendremos otro par de textos para seguir practicando. Y pues nada, espero que tengan una buena tarde.